Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tú nos vas a hablar a través de Melchor. Mamita María, acompáñalo en esta tarde. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Sentémonos. ¿Cómo están? Una pregunta. ¿Alguien sabe cómo se hace un hashtag con las manos? Haga uno. Y mira al que está al lado tuyo. Cuando uno se sube a un avión, le dicen que ponga el celular en modo avión. Entonces aquí nos vamos a poner en modo Engis. Así que al que está al lado suyo, dígale, estoy en modo Engis. Estoy en modo Engis. No me hables ahora. Estoy en modo Engis. Al que está del otro lado, díselo ahora, estoy en modo Engis. Al que está detrás, estoy en modo Engis. Al que está arriba, estoy en modo Engis. Amén. Yo soy Melchor. Gaspar y Baltasar vienen de camino. Mi mamá, yo no sé con qué le mezclaron el polvo de la leche materna cuando yo nací, pero no les recomiendo. Melchor. Y miren, usted no conoce a mi papá. Mi papá se llama Melchor de los Reyes Maldonado de los Santos. Yo no sé cómo él creció con ese nombre. Fíjate, el ADN que todos tenemos en el cuerpo por las células tiene algunas funciones. Y una de las funciones que el ADN tiene en el cuerpo humano es almacenar una información genética, lo que nuestros papás nos transmiten. Una segunda capacidad que tiene el ADN es multiplicar la información genética que hay en nosotros. Y otra función que tiene el ADN es transmitir esa información genética. Por eso es que usted tiene esa orejota de su papá y esa narizota de su mamá. Y por eso usted es pequeñito así como era su papá. Porque su papá le transmitió eso. Y para una persona recibir el ADN tiene obligatoriamente que nacer. Y para nacer tiene que ser concebido. Y cuando a una persona la conciben, lo primero que se forma es el corazón. El primer órgano del cuerpo humano cuando el bebé está en el vientre que se forma es el corazón. Y en la palabra de Dios, el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, ya está hablando de algo que la ciencia moderna llama trasplantes de corazón. El órgano más importante que tiene el cuerpo humano es el corazón. Fíjate, hay gente que tiene muerte cerebral y el corazón sigue latiendo, porque la vida se va del cuerpo cuando el corazón deja de latir. Y
nos ha transmitido sus emociones y nos ha transmitido su poder. Por eso es que la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1 del 23 en adelante, Pedro le dice al pueblo: nosotros hemos sido regenerados mediante un gen incorruptible. Nosotros volvimos a nacer por un gen que se nos transmitió, por un ADN que se nos transmitió, que no se corrompe y que no se daña. Y ese gen es la palabra viva de Dios, Jesucristo, el Señor nuestro. Jesús tenía en su sangre, tenía en su carne, tenía en su vida el ADN de su papá. Y por eso en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, Jesús dice: el Padre y yo somos uno. Jesús tenía la capacidad de sentirse tan pegado a su papá, sentirse tan unido a su papá, que decía: el Padre y yo somos uno. Y como el Padre y yo somos uno, yo soy capaz de hacer aquello que el Padre hace. Y por eso nosotros encontramos a un Jesús en la palabra de Dios que dominaba la naturaleza. Porque si el Padre es creador y del Padre es toda la creación, y yo soy hijo del Padre, yo tengo poder sobre la naturaleza. El Padre y yo somos uno. Era algo de lo que decía Jesús. Otra cosa que Jesús decía: todo lo del Padre es mío. Todo lo que el Padre tiene es mío. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 15. Si no tiene Biblia, acérquese a algún católico y léala con él. Y por eso Jesús hacía los milagros que Jesús hacía. Por eso a Jesús le resultaba normal obrar las obras que él obraba, porque si la sanación era del Padre, si la liberación era del Padre, y si todo lo que había en el Padre era de él, pues él ejecutaba según aquello que el Padre había puesto en él. Hay muchas cosas que uno va viendo en el camino de la fe, que uno las va captando en la medida en la que uno ve el poder de Dios actuar. Yo tengo una amiga en Nicaragua, ella se llama Luisa, y en el año 2014, la primera vez que yo fui a Nicaragua a predicar, yo recuerdo que Luisa se me acercó y me dijo que quería oración porque médicamente ella no podía concebir. Ella estaba estéril de forma irreversible. No había forma de que Luisa pueda quedar embarazada. La cosa es que empezamos a orar por Luisa. El Señor le hace una promesa de que la iba a sanar y de que le iba a poner vida en su vientre. Pero ¿qué pasó? A medida que iba pasando el tiempo, los médicos le seguían diciendo que no, que ella no iba a concebir, que no había forma, que adopte. Y yo recuerdo que cada Navidad, a partir del año 2014 a la fecha, cuando ella le deseaba junto a su esposo las felicitaciones navideñas a la gente y decía: de parte de mi familia, ella lo hacía con 3 perritos. Y cada vez que Luisa veía un bebé, se le iban los ojos. Y en el 2015, las veces que fuimos a Nicaragua, oramos por Luisa. En el 2016, oramos por Luisa. Y Luisa seguía llorando, seguía pidiendo, seguía confiando. Y mientras más ella confiaba en el Señor, más los médicos le decían que no. Y yo recuerdo que el año pasado me tocó ir varias veces a Nicaragua. Y en el mes de octubre fui 2 veces. Y las 2 veces oramos por Luisa. Y un día le dije: mira, como tú vas a México, ella venía para acá, para el DF, con su familia, iban a la basílica. Le dije: aprovecha y también pídele a la guadalupana que te haga el milagro. Regresé en noviembre nuevamente a Nicaragua y volvimos a orar por Luisa. Y junto a Luisa, por una
que ella tiene, que vive en Panamá, que también estaba estéril. Hicimos oración. La cosa es que al mes su cuñada en Panamá va al médico, Luisa en Nicaragua va al médico por unas molestias que tenía en el estómago. Y cuando Luisa y su cuñada fueron al médico a mirar las molestias, los médicos le dijeron que estaban embarazadas. Y hoy día Luisa tiene una bebé preciosa en su vientre y su cuñada en Panamá está embarazada de mellizos. Porque si todo lo que el Padre tiene es de Jesús, Jesús hace lo que quiere con lo que el Padre le ha dado. Ese es el poder de Dios. Jesús tenía en su sangre el poder de Dios. Yo recuerdo que el año pasado también nosotros estábamos en Coatzacoalcos. No sé si hay gente de Coatzacoalcos aquí. Por ahí andan. Y yo recuerdo que en un congreso que teníamos, el domingo, había llegado un muchacho que hacía tiempo tenía una pelota en su garganta. Tenía algo que le estorbaba en su garganta. Llega en el momento de oración una palabra de conocimiento. Hay una persona sanándose de una pelota que tiene en su garganta. Cuando empezamos a preguntar a la asamblea que dónde estaba esa persona no aparecía por ningún lado. Y de repente una niña del lado izquierdo del salón levanta su mano, señala a un joven que está llorando en el suelo, porque la pelota con la que él había llegado ese día al congreso en su garganta había desaparecido. Si todo lo que el Padre tiene es de Jesús, pues Jesús va a hacer lo que quiera con aquello que el Padre tiene, porque Él tiene el ADN de su papá. Y ese es el ADN que corre por tus venas, y ese es el ADN que corre por mis venas. Otra cosa de la que Jesús se jactaba también era que Jesús decía que el Padre siempre me escucha. Cuando Jesús resucita a Lázaro, le dice al Padre: gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Ya lo sé, pero lo digo por estos, para que vean y crean. Por eso Jesús en el Evangelio nos dice: pidan al Padre lo que quieran en mi nombre, y Él se lo concederá. Porque si hay algo que tú le pides al Padre en el nombre de Jesús, y ese algo no existe, el Padre lo crea para ti, porque para Él no hay nada imposible. Ese es el ADN que está en ti. Lo último que decía Jesús, también el Padre me enseña todas las cosas. Yo todo lo que hago, todo lo que yo sé, yo lo he aprendido del Padre. Y por eso Jesús hablaba con esa autoridad. Por eso Jesús tenía una respuesta para todo. Si nosotros vemos la palabra de Dios, las veces que a Jesús lo ponían a prueba, nos encontramos con el siguiente episodio. Yo no sé cómo le dicen aquí, pero en República Dominicana se juega mucho dominó. Y cuando uno juega, ¿sabe lo que es el dominó? Ok. Y allá en Dominicana, cuando se juega dominó, hay gente como yo que como lo que sabe poner la ficha, tranca el juego. Y a veces a Jesús le querían trancar el juego. Y en una de esas se le acercan los fariseos y le preguntan: ¿en nombre de quién tú haces lo que tú haces? Y Jesús le dice: yo también le voy a hacer una pregunta. Dicen que una pregunta no se responde con otra, pero Jesús lo hizo. ¿En nombre de quién Juan hacía lo que hacía? ¿En nombre de Dios o de los hombres? Ahí los fariseos se apartan, empiezan a hablar y dicen: si decimos que de Dios, nos va a preguntar por qué lo matamos. Si le decimos que de los hombres, nos van a caer a pedradas. ¿Qué le vamos a decir? Que no sabemos. Cuando van donde Jesús y le dicen: maestro, no sabemos, Jesús le dice: pues yo tampoco sé. Usted no sabe, yo tampoco. Eso funge como los no sé de las mujeres.
sabe todo. Cuando te dice no le pasa nada, le pasa de todo. Y cuando te diga que hagas lo que quieras, ni te atrevas a dar un paso. Ahí le gustó. Y fíjate, Jesús tenía conciencia de su ADN. Él sabía qué era lo que corría por sus venas. Y el ADN de Jesús, ese es el ADN que corre por tus venas. Y hay mucha gente que por no tener conciencia de su ADN andan muriéndose de depresión. Por eso hay gente muriéndose de soledad. Por eso hay gente muriéndose de tristeza. Por eso hay gente mendigando amor. ¿Cuánta gente uno ve mendigando amor? Gente mendigando likes. Yo tengo una amiga que terminó con el novio porque no le dio like a una foto. Eso es una locura. Aquí, gracias a Dios, no pasa eso en México. Y yo meto mi mano en agua por ustedes. Pero eso es una locura. Gente mendigando seguidores que se sienten mal. Si tienen solamente 100 seguidores en Instagram, se sienten mal si suben una foto con un mensaje inspirador y solamente quieren un like de una tía que le pregunta en el comentario: ¿cómo está tu mamá? Una tía que no tiene oficio. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente que está destruida por dentro, que no sabe lo que va a hacer con su vida. Gente que anda escondiendo detrás del maquillaje una cara de dolor. Gente que anda escondiendo detrás del alcohol una vida vacía. Gente que anda escondiendo detrás de la droga una vida a la que no le encuentra el sentido. Gente que está destruida por dentro. Gente que no puede dormir por la ansiedad. ¿Cuánta gente uno tiene que de noche se pasan el día entero en la calle, así frío el trabajo, en la universidad, en la casa, y dicen que están cansados? Cuando se tiran en la cama tienen los ojos como 2 tomates, como 2 huevos fritos, que no le da el sueño, y si duermen no pueden descansar. Gente que necesita tomarse pastillas para dormir, que necesitan estar hablando con alguien siempre y se acuestan con el celular y chateando y mirando historias en Instagram. Se quedan dormidos y al otro día se levantan amemados así, buscando el celular. Y cuando llegan a la última conversación le dicen: sorry, me dormí anoche, jaja, y le ponen la cara del monito con los ojos tapados. Joven, el ADN que hay en tus venas es el ADN de Jesús. Y cuando tú no tienes conciencia de eso que hay en tus venas, vas a vivir una vida de vacío. En la palabra de Dios hay una historia en 2 de Samuel capítulo 9. Yo no sé si tú conoces la historia de Mefiboseth. Mefiboseth era un nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, el amigo personal e íntimo de David. Y dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 9 que un día en el palacio el rey se levanta del trono. David se levanta y pregunta: ¿hay alguien que sepa si de la casa de Saúl queda alguien vivo? Y dice la palabra de Dios que un siervo llamado Siba le dice a Saúl, le dice a David: sí, queda uno.
Se llama Mefiboset y vive en Lodebar. La palabra Lodebar significa tierra donde no llega la palabra de Dios. La palabra Lodebar significa tierra de gente sin identidad. Todo aquel que en el pueblo no tenía documentos, todo aquel que salía de otra tierra y no podía entrar en el pueblo porque no era de ahí, terminaba en Lodebar. Y dice la palabra de Dios que David le dijo a Siba: ve y tráemelo, ve a Lodebar y tráelo, y dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y dice la palabra de Dios que cuando Mefiboset llegó a la casa del rey David, le dijo al rey David: ¿qué tú quieres de mí, yo que soy un perro muerto? Imagínate, a Mefiboset lo dejaron caer. Un día en el palacio, cuando se enteraron de la muerte del rey Saúl, una nodriza, una sirvienta, salió corriendo con el niño Mefiboset, lo dejó caer y el niño se quedó inválido. Un niño que tenía en su sangre el ADN de un rey. Un niño que tenía el derecho de comer en la mesa del rey. Un niño que tenía acceso al palacio del rey. Hubo alguien que lo dejó caer, y cuando lo dejaron caer terminó en Lodebar. Y de allá de Lodebar el rey fue y sacó a Mefiboset. Aquí hay mucha gente que está en Lodebar. Hay mucha gente que su Lodebar se llama el alcohol. Hay mucha gente que su Lodebar se llama drogas. Hay mucha gente que su Lodebar se llama vida sexual desenfrenada. Hay gente que su Lodebar se llama homosexualidad. Hay gente que su Lodebar se llama depresión. Hay gente que su Lodebar se llama soledad, que su Lodebar se llama ansiedad, se llama tristeza. Y llegaron a Lodebar porque alguien lo dejó caer. Y quizás el que te dejó caer fue tu papá cuando se fue de la casa. Quizás quien te dejó caer fue ese novio que te prometió que iba a llegar contigo a la vida eterna y no llegó ni a la esquina. Quizás el que te dejó caer era un papá que te golpeaba. Quizás fue alguien que te violó, que te dejó caer. Quizás fue una mamá que solamente te tuvo y te mandó a la casa de la abuela. Y dice la palabra de Dios que el rey se levantó de su trono y mandó a buscar a Mefiboset. Hoy el Señor se levanta de su trono y te manda a buscar, porque Él quiere que tú comas de su mesa, porque tú en tu sangre tienes el ADN del rey. El Señor quiere sacarte de donde la vida te ha metido. A mí la vida me dejó caer también. Y yo, al igual que Mefiboset, también llegué a Lodebar. Yo tengo 17 hermanos de parte de padre, casi nada, Es que mi papá tenía mucho amor en el corazón y quiso compartirlo. Aquí no es así, pero en Dominicana sí, los hombres son muy generosos. Sucede que mi mamá queda embarazada cuando mi mamá apenas tenía 19 años. Mi abuelo saca a mi mamá de la casa, le dice: tienes que irte porque tú no puedes estar aquí porque tú saliste embarazada. Mi papá solamente lo único que puso fue, usted sabe qué, ahí, y
no se hizo responsable. Y yo empecé a crecer en el hogar, en una casita con mi mamá. Y luego cuando tenía 2 años, mi abuela logra que mi abuelo acepte a mi mamá en casa. Y yo empiezo a crecer en el hogar de mis abuelos. Mi mamá sale a trabajar, deja el colegio, mi mamá deja todo y se pone a trabajar para darle el tamaño a este muchacho que está aquí. Pero yo fui creciendo en mi casa con mucho resentimiento hacia mi papá. Yo fui creciendo con mucho odio, un odio que me estaba comiendo hacia mi papá y hacia mis hermanos. Uno de los sueños que yo tenía en la vida era meterme a militar, porque yo sabía que ahí me iban a dar una pistola y con esa pistola yo iba a matar a mi papá y a los hermanos que a mí me trataban mal. Esa era parte del deseo que yo tenía en mi corazón. Sucede que me ponen en un colegio, me sacan del colegio, me ponen en otro, de manera que yo estudié como en 7 institutos educativos diferentes, precisamente por la mala conducta que tenía. Yo jugaba baloncesto, jugaba básquet, y me di bueno en el básquet, y me hice selección de mi país, selección nacional, y empecé a jugar básquet en muchos lugares, siendo un adolescente. Y ahí jugando básquet siempre terminaba entre muchachas, fiestas y alcohol. A veces yo recuerdo que mi mamá me decía, en mi casa me dicen Jonathan, porque es medio trágico un niño que se llama Melchor. Entonces me dicen Jonathan, y mi mamá a veces me decía, Jonathan, por favor, no llegues tarde a la casa hoy. Le llegaba temprano, 5 de la madrugada, tempranito, saliendo el sol. Y yo recuerdo que a veces llegaba a mi casa a las 2 de la madrugada con mi ropa de básquet, sudado, borracho, y llegaba en coma de la borrachera, y llegaba así, doblado. Y cuando abría la puerta, veía que mi mamá en la sala de la casa estaba con mi abuela de rodillas, rezando el rosario con una escultura de la Virgen y con una fotito mía cuando yo estaba pequeñito. Y a veces yo veía la fotito y la agarraba y decía, pero yo era bonito. Ay, y mi mamá yo la veía con el rostro de dolor, lágrimas saliendo de sus ojos. A veces yo estaba dormido en mi casa y sentía movimiento en la cabecera de mi cama, y cuando abría los ojos veía que mi mamá estaba imponiéndome las manos, orando por mí, y yo le decía, a mí no me jodas con eso, a mí no me estés rezando. Y a veces ella me decía, cuando